Entonces, este libro, el quinto libro de la Torá, nos está recordando aquí Moshe todas las palabras, todos los acontecimientos. Ya han pasado 40 años desde que salieron de Egipto, por lo tanto ya hay toda una generación que se perdió, hay toda una generación que quedó postrada en el desierto y aquí tenemos una generación nueva, ¿ya? Aquellos que quedaron de los que eran menores de 20 años, que quedaron hasta ese momento, y los únicos de la generación antigua, Josué y Caleb, ¿ya? Aarón, murió Miriam, murió Aarón, y va a morir Moshe también, ¿ya? Antes de entrar a la tierra y traspasar todo a Josué. Entonces, igual es importante porque todo ese periodo, las nuevas generaciones también tenían que recordar nuevamente todas las palabras que, ¿cierto? El Padre había entregado en el desierto, todos los acontecimientos, por eso hay un recuento de muchos eventos que sucedieron durante el transcurso del desierto y lo está preparando para entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces, qué importante hoy día igual, Él está recordando, recuerden que la misma palabra nos dice que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os recordará. ¿Ya? Entonces, así como Moshe, el Ruach HaKodesh, está recordando todas las palabras antes de Josué, antes de Yeshua. ¿Ah? Yeshua está cerca, viene, nos va a introducir a la tierra, pero antes, así como Moshe, el Espíritu de verdad nos está recordando todas las palabras para que no nos olvidemos que son importantes para entrar a la tierra, ¿ya? Si no tomamos en cuenta estas palabras, no podemos entrar a la tierra, ¿ya? Entonces, Devarim es el libro palabras, Dabar, ¿ah? Devarim, palabras, Dabar, palabra. Y por lo tanto, este libro está en el inicio de Deuteronomio, y esta paraxá también se llama Devarim, capítulo 1 al capítulo 3, 22. Y como lo mencionábamos, ya hemos ido revisando ya por lo menos 3 aliyá, ¿ah? A los que están desde aquella, hace 3 años atrás más o menos, vemos de que ya hemos revisado por lo menos 3 aliyás. Así que vamos a la cuarta aliyá. Cuarta aliyá. Es cortita, pero poderosísima. Amén. Y vamos a leer entonces, amén. ¿Qué les parece si comenzamos leyendo aquí? Con hermana María Teresa hacia allá. Lo que alcancemos. Amén. Y Josué ben Nun, que está delante de ti para servirte, él entrará allá. Anímale, porque él hará que Israel la herede. Y cada niño pequeño que hoy no conoce ni bien ni mal, ellos entrarán allá, porque a ellos la daré, y ellos la tomarán en posesión. Amén. Y vosotros seréis devueltos, emprended la marcha al desierto por el camino del Mar Rojo. Entonces respondiéndome dijisteis, hemos pecado contra Yahweh. Nosotros ciertamente subiremos y pelearemos, tal como Yahweh nuestro Elohim nos ha ordenado. Y os ceñisteis cada uno sus armas de guerra, y os arrestasteis para subir temerariamente a la serranía. Pero Yahweh me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros. No sea que os veáis derrotados ante vuestros enemigos. Y os hablé, pero no escuchasteis, sino que os rebelasteis contra el dicho de Yahweh, y persistiendo con altivez, subisteis a la serranía. Y los amorreos que habitan en aquella serranía salieron a vuestro encuentro, y os derrotaron en sí. Y como hacen las ovejas, os persiguieron hasta Ormá. Y volviste y lloraste delante de Adonai, pero Hashem no escuchó vuestra voz, sino prestó oído. Amén. Así como hiciste en tus dificultades muchos días, según el número de los días que habéis allí. Después nos volvimos y partimos hacia el desierto por el camino del Mar Rojo. Como Adonai
había ordenado, y por muchos días dimos vuelta a la serranía de Seir. Amén. Amén. Hasta ahí llega entonces. Es cortita la paracha, o sea, la liyá. Y hay un recuento acá de Moisés de las etapas que el pueblo de Israel comenzó a tener, las distintas paradas, ¿cierto? Lo vimos en Masei, ¿cierto? Masei, que significa estaciones, paradas, salidas, ¿ya? Hay una conexión también ahí con Deuteronomio porque vemos todas las etapas que el pueblo de Israel hace durante su trayectoria en el desierto. Y aquí está recordando precisamente el momento en cuando en un comienzo, ya en el segundo año, se disponían a entrar a la tierra. Y ellos se rebelan, comienzan a murmurar, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque el informe de los espías, ¿cierto? Era de que había una tierra abundante, pero habían gigantes, pueblos fortificados, éramos como langostas, y eso causó toda una situación en la cual el pueblo comenzó a murmurar, a tener temor y a dudar, ¿cierto?, en incredulidad. A eso se le suma que no fue idea de parte de Dios tampoco mandar espías. Él les dijo, entren, tomen nomás, yo se las voy a dar. Y ahí ellos dijeron, no, pero mandemos espías primero, hagamos tácticas de guerra, vamos a ver, porque vamos a pelear, tenemos que saber. Y al final, humanamente, cayeron, ¿cierto?, en incredulidad, en pecado, en rebelión. Y ahí el Señor se enojó mucho con ellos. Y cuando se enojó, los castigó, los mandó de vuelta, van a entonces darse vuelta hacia el mar Rojo, que en realidad es el Yam Suf, que es el mar de juncos, en realidad. ¿Ya? ¿Por qué se llama Mar Rojo? Si era Yam Suf, porque Yam Suf en inglés es Red Sea, ¿ya? Juncos es reeds, ¿ya? Entonces, problemas de traducción del inglés, español, etcétera, quedó como Mar Rojo. Red, como rojo, y no era red, era reeds, de juncos, ¿ya? Entonces también en la Torá vemos que la palabra hebrea es Yam Suf, mar de juncos, ¿ya? Pero se tradujo finalmente a los textos como Mar Rojo. Entonces los manda de vuelta hacia ese lugar. Ahora dicen, no, entonces ahora no, ahora vamos, tenemos que ir a pelear y levantémonos y ahora sí. Y el Señor le dijo, no vayan, yo no voy con nosotros, yo ya sentencié esto. Subieron igual y hubo un desastre. Murieron, los persiguieron, aniquilaron a todos aquellos que se levantaron, ¿ya? Entonces, aquí está recordando Moisés todo ese evento, ¿ya? Y haciendo una conexión importante, dice el versículo 38, que es el último versículo de la Liyá 3, ¿ya? Que conecta con esta 4, que dice, y Josué ben Nun, que está delante de ti para servirte, él entrará allá, anímale porque él hará que Israel la herede. Entonces aquí vemos a Moshe recibiendo estas últimas instrucciones, ¿ya? Porque Moshe tenía que morir, no iba a entrar, solamente pudo ver, pero tenía que traspasar todo el liderazgo, ¿cierto?, sobre Yehoshua, o Josué. Entonces ahí vemos también una relación con la muerte y la resurrección del Mesías, ¿ya? Porque Moshe también representa al Mesías, ¿ya? Lo mismo que Josué en etapas distintas, y por lo tanto vemos ahí claramente en el nombre Josué, en hebreo Yehoshua, ¿cierto?, la conexión con el Mesías Yeshua, que es una abreviación de Yehoshua, ¿ya? Recuérdense que muchas palabras en hebreo se abrevian, ¿ya? Entonces por eso tenemos ahí Yehoshua o Yeshua, que es el nombre entonces que Moisés también le dio. Fíjense, Moisés le dio ese nombre a Josué porque él se llamaba Oseas, ¿ya? De ahí la palabra Oshea viene la palabra salvación, ¿ya? Shua. Y por lo tanto, Yehoshua, ¿cierto? Es ya mi salvación, o ya salva, o la salvación de ya. Entonces hay una conexión con el nombre del Mesías.
Así que vemos ahí la conexión directa con el Mesías Yeshua. Y esto obviamente trae una conexión con 7 verdades, ¿ya? Entre Josué y Jesús, Yehoshua y Yeshua, amén. Una, que el Mesías tenía que ser llamado Yehoshua o Yeshua. La salvación viene de ya, o ya es mi salvación. Ahí hay varias formas también de poder conectarlo. También el Mesías está delante de Adonai, representado por Moshe, ¿ya? Aquí vemos una relación directa entre el Eterno y Moshe. ¿Y la instrucción para qué? Para que ungiera a Yehoshua. También el Mesías permanecerá, que dice en hebreo Omed, eternamente delante del Eterno. Hay una conexión también entre el Mesías y su permanencia, amén, con el Eterno, porque sabemos que también ahí hay un ejat, ¿eh? No hay una salvación que venga por mano de hombre, sino que la salvación viene de ella, amén. Entonces hay una íntima relación entre el Padre y el Hijo, ¿cierto? La roca, Eben. También vemos ahí a Moshe como figura del Mesías, que morirá, pero luego resucitará simbólicamente por medio del sucesor, que es Yehoshua, para entrar en la tierra prometida. En quinto lugar, el Mesías fue fortalecido por el Eterno en la resurrección, de modo que recibió toda la autoridad en el cielo y en la tierra. Entonces vemos que toda la autoridad pasa a Josué, ya hijo de Nun, para que éste tome posesión de la tierra. Por eso que ya la actitud de Josué es de un conquistador, de un guerrero, ¿ah? De alguien que dirige un ejército. Y es así también la figura del Mesías, ¿ah? En su segunda venida, ¿ya? Viene en caballo, viene con espada desenvainada, y por lo tanto viene a tomar posesión de la tierra, ¿ah? Viene a derribar a los gigantes, a los nefilim que hay en medio nuestro, viene a destruir toda esa simiente, ¿ya?, de serpiente, y viene a tomar la tierra porque le pertenece. Amén. Por eso tiene toda potestad en los cielos y en la tierra, que le fue dada solamente por el Padre. Amén. Por eso también una figura de que está sentado a la diestra del Padre, ¿eh? Que en el fondo es un lugar de autoridad. El Mesías hará que finalmente todas las 12 tribus de Israel vuelvan a la tierra de Israel. Josué también tuvo la misión de introducir a las 12 tribus, ¿ya?, a la tierra y tomar posesión de ellas, repartir la tierra y entregársela a cada una de las tribus. O sea, tuvo una función. Más bien, Moisés, ¿qué es lo que hizo? Dio instrucciones. Dijo, así lo van a hacer, pero Josué tuvo que ejecutarla. Entonces, nosotros ya sabemos que somos parte de Israel, somos parte de las 12 tribus, que vamos a tomar la tierra y tenemos promesa aquí y allá, pero el tema es que vamos a cumplir eso a través del Mesías, Yeshua, que va a ejecutar, ¿cierto?, todas esas instrucciones, esas órdenes, Él las va a realizar. Entonces hay harta labor para lo que viene en el milenio. Y finalmente, número 7, el Mesías hará que Israel no herede solamente la tierra física, sino también el Malhut Hashamayim, que es el reino de los cielos que vendrá a la tierra. Entonces ahí vemos también que Israel posteriormente también, ¿cierto?, en un mayor nivel de santidad, va a poder entrar a la Nueva Jerusalén, que es la ciudad celestial, es la Jerusalén celestial, porque esta terrenal es una figura, es una imagen, es como el Mishkan, un tabernáculo que reflejaba el celestial. De esa manera, nosotros también podremos entrar a lo que es la Nueva Jerusalén, que descenderá de los cielos. Por eso Yeshua hablaba del reino de los cielos se ha acercado, ¿eh? Entonces ahí hay un concepto un poco distinto, ¿cierto? Que nosotros vamos al cielo. No, el cielo, el reino desciende, ¿ya? Se instala sobre la tierra, ¿ya? Es bien interesante eso. Y acá hay un tema súper interesante porque
dice Josué o Yehoshua, hijo de Nun, ¿ya? Y el Nun es una palabra hebrea, ¿cierto?, que está asociada a una letra, ¿ya? Precisamente la Nun. Y si ustedes la ven en el paleo hebreo, ¿ya?, que es el hebreo más antiguo, ahí podemos ver, ¿cierto?, como una especie de una cabecita con una colita. Yo que soy del área científica, inmediatamente veo un espermatozoide. Otros pueden decir, este es un pececito, este es una semillita, ¿sí? ¿Sí? Todo eso, claro. Un pececito, una semillita, una serpiente también, ¿cierto? ¿Ya? Y es interesante porque las letras en forma gráfica las letras antiguas eran bien gráficas, ¿ya? Eran bien, tú las mirabas e inmediatamente tenías relación. O sea, hoy día tú ves una letra y si no conoces el idioma no tienes idea. De hecho, en nuestro idioma, la N, ¿qué significa? Nada, N nomás. No tiene un significado relacionado con algo. En cambio, el hebreo tiene esa profundidad que además de reflejar una palabra, una letra también da un número, ¿ya? Y una serie de significados a medida que se va acompañando de otras letras, ¿ya? Entonces, la Nun es la número 14 del alefato hebreo y su valor es 50, ¿ya? ¿Y su significado qué es? Semilla, pez, vida, continuar, perpetuar, Mesías, sabiduría, retoño. Se tiene que ver con semilla, simiente, descendencia, vida, multiplicación, fructificar, semilla, retoño, brote. O sea, ¿vamos conectando un poquito ahí? ¿Ya? Entonces la palabra Nun se escribe Nun, que es una Nun, una Baf y una Nun. Entonces aquí vemos que esta palabra hebrea, ¿cierto?, que es semilla, pez, vida, ¿cierto?, también está relacionada con una Baf, estaca, clavo, gancho, ¿cierto?, con el Mesías. Entonces hay una conexión muy directa aquí también con el Mesías, pues Yehoshua, hijo de Nun. ¿Por qué hijo de? Porque hay una descendencia que conecta, hay una descendencia que une. Por eso Isaías dice, pero del tronco de Isaí saldrá un retoño. Ahí tenemos la palabra Nun, un retoño, un vástago retoñará sobre sus raíces. Amén. Entonces ahí vemos que la Nun es vida, por lo tanto conecta directamente con resurrección. Ya hay que vamos a ver después también el número 8, que es la letra Het, que es un nuevo comienzo, y por lo tanto nos habla de eternidad, y nos habla de retoño, y nos habla del Mesías, quien personifica la letra Nun, también conectada con pez, también conectada con serpiente. ¿Por qué? Porque Yeshua también se hizo como la serpiente, que fue levantada en el desierto. Entonces, acá vamos a hacer muchas conexiones, ¿ya? Otra cosa interesante, ¿cierto?, es que el nombre Yeshua en hebreo, ¿cierto?, tiene una Yud, una Shin, una Baf y una Yin. Y obviamente cada letra tiene un valor numérico. Ya la Yud es 10, la Shin es 300, la Baf es 6 y la Yin es 70. Si sumamos todos estos números, nos da 386. ¿Ya? Y si sumamos cada uno de los números de 386 nos da 17. Y si sumamos 17 nos da 8. 7 y 1, 8. Y también conecta obviamente con un nuevo comienzo, resurrección, nuevo nacimiento. Entonces Yeshua cuando hablaba en el hebreo comenzamos a entender lo que está diciendo, lo que está conectando. Dice, yo soy la resurrección. 8. Y la vida. Nun. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, de ningún modo morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dice. Entonces ahí vemos una conexión con sus palabras. Yo soy la resurrección y la vida. Está hablando de, también conectado el hebreo con números. Recuerden que eso lo está diciendo él en hebreo. No está hablando en español ni en griego. Por lo tanto, ahí hay una conexión poderosa. Cuando dice yo soy la vida.
Yo soy la Nun, la semilla que el Padre plantó. Y ahí usted puede conectar con la palabra del sembrador. Puede conectar con muchas palabras y muchos mensajes que él estaba hablando en código. También tenemos que la Nun nos conecta con pez, ¿ya? Con pez. Por eso hay una conexión con pescadores de hombres. Cuando él habla que el reino de los cielos es semejante, ¿cierto? A quien lanza una red y recoge muchos peces, ¿ya? Entonces dice, el pez del mar es el símbolo de la reproducción y por lo tanto de la perpetuidad, ya que cada pez se reproduce en gran manera. Igual ocurre con la semilla y con el ser humano, con todo lo que tenga semilla, animales, plantas y humanos, porque la perpetuidad está en la semilla. Porque todo lo que él creó, lo creó con una característica, que se tenga que fructificar y multiplicar. Dios no creó cosas estériles. ¿Ah? Dios creó la fecundidad, ¿ya? La fertilidad, la reproducción, la multiplicación. Llenad la tierra, dice. Y lo que menos el hombre quiere es que la tierra se llene, la quiere controlar, limitar. Pero Dios es un Dios de multiplicación. Y por eso los peces se reproducen en gran manera, ¿ya? Y así usted también ve la cantidad de semilla en el hombre, son millones, como peces, ¿o no? Pero hay solamente uno, ¡pum!, que llega y fecunda. O sea, ahí tenemos también la representación del Mesías, la semilla, ¿ah? Que es la única que puede dar vida. Entonces, ya imagínense el paleo hebreo, hermano, estamos hablando de miles de años atrás. Ellos ya en el paleo hebreo tenían la Nun como un espermatozoide. O sea, ¿cómo lo vieron? Si usted dice, ahora recién se inventó el microscopio y hoy día recién se puede ver, no. Este conocimiento viene desde antes. De hecho, se han encontrado, la otra vez me llamó la atención, lo estuve buscando, se encontró una piedra tallada, donde aparece todo el ciclo de la fecundación, que está tallada de hace miles de años atrás. Y dice, pero ¿cómo ellos vieron todo lo que ocurría dentro de un útero, dentro de una trompa de falopio? ¿Ah? ¿Cómo vieron todo ese proceso? ¿Ya? Y es porque realmente, hermanos, hay mucho conocimiento que nosotros creemos que es nuevo, pero no hay nada nuevo bajo el sol. Todo ya se sabía desde antes. Por eso esta Nun es como un espermatozoide, que tiene que ver con semilla, de ahí viene simiente, semen. ¿Se da cuenta? Viene descendencia, hijos, herencia, hay toda una conexión con esta palabra. Por eso dice Génesis 1:28, ¿sí? Y Elohim los bendijo y dijo, fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, dominad sobre los peces del mar, Nun, y las aves de los cielos y sobre todo ser vivo que se mueve sobre la tierra. Amén. Entonces ahí tenemos también esta Nun, semilla, la vamos a tener conectada con las parábolas del sembrador, la vamos a tener conectada también con todo lo que es peces, pescadores de hombres. Por eso a Pedro le dice, tú vas a ser pescadores de hombres. ¿Qué significa eso? ¿Ya? Y por eso también él mismo dice que el mar representa el mundo, las naciones, y el reino de los cielos una red que recoge muchos tipos de peces, pero luego que toma los peces, los malos los arroja y los buenos los guarda. ¿Ya? Y está hablando lo mismo que hablaba con la semilla, la parábola de la cizaña. La semilla del maligno y la semilla de Dios. Y que estas dos crecen juntas. O sea, todo esto tiene que ver aquí con la conexión de la letra Nun. Y también, mire, si usted busca ya incluso en Wikipedia, aquí hay un pantallazo de Wikipedia, fíjense que la Nun ya viene de civilizaciones incluso más antiguas, ¿ya? Como los fenicios. Por ejemplo, la Nun también es la 14 en el alfabeto fenicio. Representaba el sonido sonante, nasal, alveolar, la esa. Dice que de esta letra derivan la Nun siriaca, la Nun hebrea, la Nun árabe, la Ni, la N griega, la N latina y la H cirílica. Su significado originario más probable es serpiente o anguila. En arameo, Nun significa serpiente, término que en hebreo es nahash. ¿Ah? En fenicio, como en árabe, Nun significa pez o bestia marina.
Recuerden cómo se inició todo. La tierra estaba desordenada y vacía y las aguas cubrían todo. Y también la Biblia habla de un ser marino bien interesante. ¿Ah? ¿Se acuerdan cómo se llama? El Leviatán, que es una especie de serpiente, un monstruo marino. ¿Ah? Entonces aquí hay toda una conexión, una analogía, incluso con las creencias de las civilizaciones antiguas. ¿Ya? Por eso el mensaje que Yeshua traía, un mensaje potente que iba a abarcar todas las civilizaciones. Y dice también, se cree que Nun deriva del jeroglifo egipcio de serpiente. La palabra hebrea para serpiente, Nahash, comienza con Nun. Sin embargo, la letra fenicia tomó el nombre Nun, que significa pez. Pero se ha sugerido que el nombre original desciende de una hipotética palabra proto-cananea, Nas, serpiente, basada en el nombre en etíope. ¿Ya? Entonces ahí también vemos, en arameo y acadio Nun significa pez, y en árabe Nun significa pez grande o ballena. Que fue tragado Noé. O sea, perdón, Jonás, perdón. Fue tragado por una... Van a retar los niños. Fue tragado, ¿cierto?, por un pez enorme. Y si se fijan, la Nun también, que es una N, fíjense, tiene una relación también con una semilla, una serpiente, ¿cierto?, un pececito. Por lo tanto, es muy gráfico esa letra. Marcos 6:38, entonces Él les dice, ¿cuántos panes tenéis? Id y ved. Y al saberlo dicen, 5 panes y 2 peces. Y les mandó recostar a todos en grupos sobre la hierba verde y se recostaron en grupos de 100 y de 50. ¿Ya? Entonces ahí tenemos también códigos, 5 panes, los 5 libros de la Torá, que es la letra Hei, que habla de revelación, aliento de vida, soplo de vida, gracia. Y tenemos los 2 peces, ¿ya? Donde el número 2, ¿cierto?, es la letra Bet, que significa hogar, descendencia, pueblo de Israel. Por lo tanto, tenemos también las 2 casas de Israel, ¿ya? La casa de Judá, representado por Moisés y la Torá, y la casa de Israel también por Efraín, ¿ya?, por el linaje de José, conectado entonces con el Mesías Yeshua y el Ruach HaKodesh. Entonces hay también toda una conexión. Después te dan cuenta que alimentó a toda la multitud a través de 2 panes, de 5 panes, 2 peces, alimentó a todos, después recogió 12 canastas. Y eso también habla proféticamente, ¿cierto?, que la Torá ha sido enviada a las naciones, las 2 casas de Israel han sido enviadas a las naciones, los 2 testigos, y por lo tanto, ¿qué se va a recoger? Las 12 tribus de Israel. Claro, ¿se dan cuenta? Porque todos escucharon, pero no todos entendieron. Entonces ahí hay también otro mensaje, ¿ves? Cómo se siembran los 5 libros de la Torá, cómo se sembró las 2 casas de Israel. Por eso también el propósito de que las casas se dispersaran, se mezclaran. La casa de Judá también está mezclada en muchas zonas, la casa de Israel. ¿Y cuál va a ser la recogida que el Mesías va a traer? 12 canastas llenas. Las 12 tribus llenas de multitudes. ¿Ves? Entonces, o sea, ahora podemos entender, es como los discípulos preguntaban, Señor, ¿y qué significa esta parada? Y le decía, ¿hasta cuándo no podéis entender? ¿Ah? Claro. Eso que son más embajadores, porque de ahí pasan a predicar. Correcto, amén. Entonces, fíjense ahora también la letra Nun, que es representa el número 50, ¿cierto? El Penta. ¿Ah? Está conectado con Pentecostés. Y el Pentecostés también es un día octavo. Está conectado con el jubileo, la liberación, el reinicio. Y todo con la venida del Mesías. La resurrección del Mesías fue en un día de primicia, un día 8 de alguna manera. ¿Ah? Entonces estamos ahí viendo un montón de conexiones. Por eso el número 50 es el número de la redención. Había 50 días entre la salida de Egipto hasta la entrega de la Torá en el Sinaí, cuando la primera parte de la primera redención fue completada. El número 50 también habla del año de jubileo, que es la gran fiesta de redención final. El valor numérico, es decir, la suma del valor numérico de cada letra de la palabra hebrea es Ha-Geulah, que significa redención, y es precisamente 50. O sea, si sumamos también el número de cada una de esas letras, vamos a tener 50. Nun es la letra número 14 del alefato hebreo. Cada letra hebrea tiene un número y al escribir una palabra también se escribe en números.
Las 3 letras hebreas del nombre David, en hebreo, Dalet, Baf, Dalet, suman 14. Dalet, Baf y Dalet. 4 más 6 más 4, 14. ¿Ya? De esa manera hay una relación entre Yehoshua, hijo de Nun, y David. El Mesías, hijo de David, es el futuro redentor y rey eterno de Israel, y su nombre es Yehoshua, Yeshua. Amén. Entonces tenemos que este número 50 está relacionado con la salida de Egipto, de Pesaj, hasta la entrega de la Torá en el monte Sinaí, que es la primera parte, ¿cierto?, de la Torá. Pero Nun no significa Torá, sino que es la sabiduría que tenemos a través de ella. ¿Ya? Una cosa es oír y otra cosa es hacer. ¿Ya? Como ejemplo, yo puedo tener la Torá, leerla cada día, pero si al momento de llegar la prueba todo lo que he leído no ha dado fruto y no ha servido para adquirir un cambio en mi conducta, entonces no se ha formado la Nun, ¿ya? En mí. Porque una semilla necesariamente tiene que dar fruto. A 30, 60 o 100 puros, no importa. A unos poquitos, otros medios, otros muchos. Pero lo importante es que una semilla tiene que dar fruto, ¿ya? Por eso no seáis solamente oidores, sino también hacedores de ella, dice. Entonces ahí vemos que una relación también con la parábola del sembrador, cuando la semilla cae en pedregales. ¿Ah? Brota, pero después se seca y se muere porque no tiene fundamento. ¿Ah? También tenemos que estos 50 días desde Pesaj, que es la muerte y la resurrección del Mesías, hasta Shavuot, que es Pentecostés, que es la entrega del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, también Nun vida, ¿ya? Entrega, que es entrega la segunda parte de la vida, ¿ya? O sea, la Torá, pero también el Ruach, que nos permite hacer. Por eso dice que la profecía que iba a poner en nuestros corazones, ¿cierto? Y pondré mi espíritu y pondré mi Torá en sus corazones, ¿ya? Entonces, cuando recibimos el cumplimiento de la promesa de que la dirección y la corrección, la Torá, sería puesta en nuestros corazones, ahora la semilla Nun está dentro de quien recibe y acepta el pacto. Amén. El número 50 está conectado con el número 8. Si se dan cuenta, se cuentan 7 semanas, 7 por 7, 49. ¿Ya? Por lo tanto, después de un Shabbat, tenemos ahí, o después de un 49, tenemos un 50 que también está conectado con el número 8. Por el hecho de recibir la Torá y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo. El día 50 fue recibida la Torá y el Espíritu, ¿cierto? Que Pentecostés fue como el segundo Sinaí, ¿eh? el segundo, el nuevo pacto en el fondo, ¿eh? Que se abre para todos los creyentes. Pero esa entrega también ocurrió el día siguiente del Shabbat, ¿ya? Un día 7 y el día siguiente es un día 8. ¿Ya? Entonces ahí también hay conexiones del nuevo comienzo con la letra Nun, el 50. Y acá vemos algo interesante que Yeshua dice, Lucas 8:10, él dijo, a vosotros ha sido dado a conocer los misterios del reino de Dios, pero a los demás por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Entonces había un mensaje que muchos no iban a entender, pero que otros sí iban a comprender. Y eso es lo que, por la gracia y la misericordia de Dios, estamos descifrando hoy día, entendiendo muchas de esas cosas. Y por eso Yeshua habla y fíjense la conexión de la Nun con la Dabar. Dice, esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. ¿Ya? Entonces, Dabar, que es la palabra, está en este caso relacionado con la semilla, con Nun. ¿Qué es lo que se está plantando en nuestro corazón? Una semilla, que es la palabra, ¿ya? Y esa semilla viene en una simiente. Y esa simiente viene de Abraham. ¿Amén? Entonces todo está conectado ahí. Dice, los de junto al camino, acá les comienza a explicar. Los de junto al camino son los que la oyeron, pero luego viene el diablo y quita la palabra de sus corazones, para que no crean y sean salvos. Los de sobre la piedra son los que cuando oyen reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíz.
Los que creen por un tiempo, pero en tiempo de prueba se apartan, porque no tienen fundamento. Después dice, la que cae entre las espinas. Estos son los que oyeron, pero al continuar su camino son ahogados por preocupaciones, riquezas y placeres de la vida y no maduran, ¿ya? No maduran fruto. Pero la que cae en buena tierra, estos son los que habiendo oído la palabra con corazón recto y bueno, producen fruto y con perseverancia. Amén. Entonces, ¿por qué toda esta conexión? Porque después dice, y cada niño pequeño, estamos hablando de la herencia, la descendencia que quedó. Cada niño pequeño que hoy no conoce ni bien ni mal. Recuerden cuál fue la tentación del huerto, prueba el árbol, el fruto del conocimiento, del bien y del mal. ¿Ah? Dice, ellos entrarán allá, porque a ellos la daré, y ellos la tomarán en posesión. Entonces aquí hay una semilla que se plantó en esta generación y que es la que va a dar fruto para que ellos puedan entrar a la tierra prometida. Es lo mismo hoy día, hay una semilla que se ha plantado en nuestros corazones, el Ruach HaKodesh la está recordando nuevamente, que son todo lo que Él nos ha hablado y todo lo que Él habló, es todo lo que el Padre habló. Por eso tanto la Torá que se habló en el Antiguo es la misma Torá del Nuevo, con mayor revelación y profundidad, ¿ya? Entonces vemos de que estos niños, toda esta generación, ¿ya? Vienen plantados con una semilla especial. Por eso no se podían mezclar con los cananeos. Por eso tenían que matar hombres, mujeres y niños, porque había una semilla ya de Hasatán en esas otras ciudades, en esas otras naciones. En las 7 naciones, ¿cierto?, que había que conquistar. Y una de esas naciones eran los ceneos, que se menciona en la siguiente aliyá. Y los ceneos viene en hebreo de Keiní. Y Keiní viene de Caín. Por eso hay una simiente de Caín, que estaba mezclada. Recuerden que había gigantes, Moshe había tenido que matar a un gigante como de 4 metros. La cama era de 4,5 metros por 2 de ancho. Y por lo tanto habían gigantes. Y él tuvo que derrotar a todas esas naciones que estaban corrompidas, ¿ah? Genéticamente. Por eso fíjense siempre la relación de una semilla, de una descendencia, una simiente, que ellos no tenían. Por eso juicio vino cuando se mezclaron con las madianitas. Juicio vino sobre todos aquellos que se mezclaban con otras mujeres y otros dioses, ¿ya? Porque él necesitaba mantener una descendencia limpia, pura, ¿ya? Para preservar la venida del Mesías también y la salvación y la redención para todo Israel. Dice, y vosotros seréis devueltos, emprended la marcha al desierto por el camino del Mar Rojo. ¿Cierto? Ahí hay una sentencia del Eterno para el pueblo desobediente, el pueblo que se rebeló y murmuró. Entonces, qué importante hoy día, dice, cuando hoy escuchéis, no seáis rebeldes, ¿cierto? No pequemos, no nos rebelemos a la palabra, porque todo aquel que se rebela va a ser mandado de vuelta. Amén. Pero aquellos que buscamos la obediencia, aunque nos equivocamos, ¿cierto? Pero no hay una actitud de rebelión, son los que van a poder entrar a la tierra prometida. Amén. Entonces respondiéndome dijisteis, hemos pecado contra Adonai. Nosotros ciertamente subiremos y pelearemos, tal como Adonai nuestro Elohim nos ha ordenado. Y os ceñisteis cada uno sus armas de guerra y os aprestasteis para subir temerariamente a la serranía. O sea, ya Dios había dado una palabra y el pueblo hizo otra cosa. Dijo, ahora sí hago caso. No, ya no, dijo. Pero igual se levantaron en armas y se prestaron para subir en contra del enemigo. Pero Adonai me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros, no sea que os veáis derrotados ante vuestros enemigos. Amén. Este texto nos enseña la importancia de hacer caso a los profetas. A pesar de que la voluntad de Hashem era que el pueblo de Israel heredara la tierra, no era el tiempo para ello. Ojo con esto también, hermanos, porque esto es para hoy.
por una situación de pecado. Hay cosas que están prometidas en las Escrituras que no podemos aplicar en todo momento. Por esto es importante escuchar la voz de los profetas. Los profetas pueden dar mensajes que aparentemente van en contra de las Escrituras en ciertos momentos. Este es uno de esos casos. Moisés dio la orden de no subir a tomar la tierra, cuando antes había dicho que lo podían hacer. Cuán importante es depender del espíritu de profecía y escuchar a los profetas. Entonces, uno de los pecados, hermanos, es salir antes. ¿Ya? Hay muchas personas que adelantan la venida del Mesías, ¿ya? Y están, ¿cierto?, moviendo personas y adelantándose a los tiempos. Y acá tenemos que estar muy importante a la voz profética, a la voz de la Torá, a la revelación que hay, porque esa autoridad profética está en el Mesías cuando regrese. Él es el que va a llamar. No es que nosotros tenemos que irnos para Israel, porque van a haber muchas cosas que van a pasar en este tiempo, ¿ya? Pero recuerden que la voz profética que se va a escuchar, como una voz de arcángel, con sonido de trompeta, ¿cierto?, es la que es oficial para reunirnos a todos, ¿ya? Por eso falsos mesías van a venir, falsos profetas van a venir, que quieren confundir, engañar y pensar que ya el tiempo del fin ya llegó, estamos cerca. Pero entonces, ¿quién tiene la autoridad para declararlo? El mismo Mesías cuando regrese. ¿Ya? Entonces, lo mismo pasó acá. El Señor dijo, tomen la tierra, no la tomaron, y ahora dijeron, ahora vamos a tomarla, se adelantaron, y el Señor dijo, no, todavía no, y vino un desastre. Entonces también la voz profética que estaba en Moisés ya había soltado una palabra y el pueblo no fue obediente a esa voz. ¿Amén? Dice Segunda de Crónicas 20:20, y se levantaron de madrugada y salieron al desierto de Tecoa. Y cuando avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, escuchadme, oh Judá, y vosotros habitantes de Jerusalén, creed en Adonai nuestro Elohim y permaneceréis firmes. Creed a sus profetas y triunfaréis. Amén. Entonces acá hay un llamado a creer, ¿cierto?, a los profetas. ¿A cuáles profetas? Los de la Torá. Amén. Entonces qué importante es conocer los profetas, no ignorar las escrituras. Amén. Para que no caigamos en engaños, ya en movimientos que nos quieran adelantar a los tiempos que todavía no ocurren. Y eso se va a dar mucho en un periodo cercano. Mientras más cerca, más confusión, más caos, más voces, que vamos para allá, que vamos para acá, que allá en el desierto está, que allá en Israel está, que... ¿Ya? Entonces ahí hay que tener cuidado. ¿Qué dice Yeshua mismo? No vayáis. ¿Ah? Si dicen que estoy allá, no vayáis. ¿Por qué? Porque la señal de él se va a ver en toda la tierra. Todo ojo le verá. De oriente a occidente se va a ver la señal. Entonces, qué importante saber esperar. No adelantarse. Todavía no es el tiempo. Algunos dicen, yo me estoy comprando tierra en Israel, ya estamos listos, nos vamos para allá. Pero todavía, porque recuerden, hermanos, nosotros no tenemos nada todavía. No. El que nos va a dar la herencia, el que nos va a instalar en la tierra de Israel es el Mesías. Él va a instalar a las tribus en su tierra. Él va a entregar la herencia. Amén. Entonces, también lo digo porque van a suceder situaciones en las que muchos van a decir, vámonos para allá, armen sus maletas, hermano. El Mesías viene. Pero si no lo ha dicho, si realmente Él no lo ha dicho, tengamos cuidado. Porque es su voz la que va a resonar con poder. Amén. Entonces, este es un poquitito lo que trae esta pequeña porción, que es importante, ¿cierto?, ser obedientes a la voz del Padre, no rebelarnos, no adelantarnos, ¿ya? Permanecer con temor delante de su voz, porque ahora sí viene el tiempo de entrar a la tierra
y este ya es el momento decisivo. Amén. Para que realmente podamos ser parte de esa herencia, de esa posesión que Él nos ha prometido. Amén. Amén. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Vamos a reflexionar, a comentar. ¿Ah?